Buenas tardes, muchachos. Vamos a empezar esta semana 15, no, así muy cercano a la 1. Hoy ando apurado porque a las 2 de la tarde tengo que asistir a una reunión con el señor rector. Reuniones que no se puede decir que no, entonces tuve que cambiar un poco los planes para esta lección. Vamos a tener aproximadamente unos 45 minutos para seguir estudiando el tema de las columnas esta tarde. Entonces yo voy a tener que salir, pero vamos a tener entonces una charla sobre acero galvanizado. Un tema en realidad es un material acero, ¿no? Mucho en sí el diseño de estos materiales, pero sí es importante que ustedes conozcan algunas tecnologías en cuanto al acero. Entonces, la segunda parte de la división estaría contemplada en esta charla que da un ingeniero, Diego Valerio. Y eso me permite poder ir a la reunión con el señor rector. Para instrucciones, antes vamos a estudiar un poquito el tema de diseño de columnas. Van a hacer un quiz, el tema de diseño de columnas, precisamente. Un quiz, un examen corto en el GAP, en el TEC Digital. Este va a estar habilitado a partir de las 4:30 y lo dejaría para hasta el lunes a medianoche, un poquito antes de medianoche, para hacer ese pequeño examen corto sobre el tema de columnas. Estaría habilitado a partir de las 4:30 de hoy hasta el día lunes a medianoche, ese pequeño examen sobre el tema de columnas. Y además también nos sirve como un primer ensayo, prueba, sobre, porque más o menos así es el tipo de preguntas de su examen final. Entonces también para que se vayan familiarizando con el tipo de preguntas, con el GAP, etcétera. Entonces tendrían eso el fin de semana para hacerlo. Y de la charla van a escribir un pequeño ensayo, les llamé yo, sobre el contenido, sobre los temas de la charla. Y este lo van a entregar de hoy en 8, un escrito, sería una tarea más. Entonces la charla tiene un carácter ahí de obligatoria. De acuerdo. ¿Alguna duda respecto a estas instrucciones? Vamos a empezar estudiando entonces el tema de algunos temas que nos quedan pendientes del diseño de elementos en compresión. Déjenme un momento. Ok. Ya vimos cómo estimar la resistencia de los elementos en compresión, el esfuerzo crítico de elementos en compresión, las dos situaciones de falla de los elementos de compresión, y dejamos ahí a ver, digamos, el factor de Beltès, que quizás es uno de los factores más importantes a la hora de determinar la capacidad de un elemento en compresión, el factor K. Una primera aproximación, y uno lo hace, en realidad se estima como un valor preliminar. En las primeras etapas del diseño, uno usa valores de la tabla aproximados, de la tabla tal como la que se está mostrando, donde tenemos 6 consideraciones o 6 casos, mejor dicho, para determinar el factor K, basado básicamente o enteramente en las condiciones de apoyo de nuestras columnas. Hay unos valores teóricos para el valor de K, esos son obtenidos pues matemáticamente, y lo que se recomienda utilizar son los valores
precisamente los valores de K recomendados. Entonces, para una columna, por ejemplo, el caso A, para una columna doblemente empotrada, entonces se recomienda utilizar un valor de K igual a 0.65. Para una columna, como el caso D, con una doble articulación abajo y arriba, entonces se recomienda utilizar el valor de K igual a 1. Para una columna, como en el caso F, articulada en su extremo, en su base, y empotrada en su extremo superior, pero que se permite el desplazamiento lateral, como es el caso de los marcos no abiostrados, que pueden desplazarse lateralmente, entonces recomiendo utilizar un factor de K igual a 2, y así para los otros 3 casos que no mencioné. Entonces uno puede tomar estos valores recomendados para hacer una primera estimación de la capacidad de nuestras columnas. Sin embargo, ya que este factor de K son solo 6 casos, ¿verdad? Y con esos 6 casos tratamos de modelar toda la realidad de nuestras estructuras y dependen básicamente de su condición de apoyo, que en realidad son condiciones de apoyo muy idealizadas. ¿Qué tan cierto es que en la práctica tengamos un empotamiento perfecto o una articulación? ¿Verdad? ¿Qué tan cierto es esto? Entonces son valores recomendados, son valores, digamos, preliminares que uno utiliza en su diseño preliminar y después lo ajusta con otros métodos, ¿de acuerdo? Pero para estimaciones preliminares, llamémoslas así, iniciales, es suficiente utilizar estos valores de K. Otra forma de contemplar o de estimar de una manera más precisa el valor de K es utilizar unos nomogramas, donde ya interviene, acá tomamos en cuenta no solo la condición de apoyo, sino lo que es más importante, lo que se llama la rigidez del nudo o la rigidez de nuestros elementos. Y la rigidez se expresa en términos del momento de inercia dividido entre la longitud del elemento. Entonces se estima un factor G como una relación de las rigideces de las columnas entre las rigideces de las vigas. Y con eso determinamos un valor de G, ¿no? Y después de que tenemos un valor de G para el nudo superior y el nudo inferior, entramos a estos nomogramas, ¿verdad? Y determinamos entonces de manera más precisa el valor de K. Tenemos un monograma para marcos abiostrados, marcos que no se pueden desplazar lateralmente, ¿verdad? Como son marcos, digamos, sometidos a carga gravitacional, carga muerta, carga viva, que tienen muros, que tienen diagonales de abiostramiento, ¿verdad? O si no, marcos abiostrados, que son aquellos marcos que se pueden desplazar ante la carga lateral. Entonces, la única decisión es definir qué tipo de marco estamos trabajando, o abiostrados o marcos no abiostrados. Después de esa decisión, hemos calculado un factor de G para el nudo inferior de la columna y un factor de GB para el nudo superior de la columna. Y trazaríamos una línea recta entre esos dos puntos y donde se interseca esta escala central, ese va a ser nuestro valor de K. ¿Ok? Entonces, es un método más preciso, pero también es un método relativamente fácil de utilizar, ¿no? Hay otros métodos, hay ecuaciones para determinar ese valor de K en términos siempre de la rigidez de los nudos y de nuestros elementos, pero lo más sencillo es utilizar de manera un poco más precisa, entonces determinar el valor de K a través de estos nomogramas. Entonces, ¿cómo funciona eso? En realidad es muy sencillo el uso de estos monogramas. Supongamos que tenemos una columna, digamos, pongamos un ejemplo, hagamos un ejemplo, como quieran, donde vamos a
suponer que tenemos una columna, ¿no? Y esta es la columna que yo estoy diseñando, ¿no? Que yo quiero saber, bueno, qué W quiero tener ahí. Supongamos que es una columna del primer nivel y entonces voy a suponer que es una articulación. ¿Ok? Aquí no hay ninguna capacidad para evitar el giro de la base de la columna. Y que es una columna del primer nivel, nada más. Entonces tendría una viga por este lado, ¿verdad? Una viga acá, llamémosle viga izquierda si se quieren, ¿verdad? Y una viga que llega a este nudo, ¿verdad? Por el lado derecho, llamémosle viga derecha, ¿no? Entonces la idea del nomograma es determinar un valor de GA acá, ¿verdad? Y determinar un valor de GB en este nudo superior. Y con GA y GB entramos a los gráficos anteriores y determinamos K. ¿Ok? Eso es la idea. Para eso necesitamos conocer las longitudes. Digamos que aquí son 15 pies, que de aquí a acá son 20 pies. ¿Ok? Y que la altura de nuestra columna es de 15 pies. ¿Ok? Además, voy a decir que esta columna tiene un momento de inercia, llamémosle IC, de 567. Esto sería pulgadas a la 4. Y que las vigas tienen momentos de inercia. Acá un IX igual a 400. Y que la otra viga tiene un momento de inercia. IX, siempre en el sentido fuerte, de 500. ¿Ok? Estas serían las características de, digamos, de este marco en general. ¿Ok? Entonces, la idea sería calcular estos factores GA y GB. En los nomogramas hay dos casos particulares, que es en la base. Cuando se está ante una articulación, cuando la columna está articulada, entonces G vale 10. Y cuando se tiene un empotramiento, entonces el valor de G es igual a 1. Entonces, ya en este caso el valor de GA lo definimos igual a 10. Y entonces calculamos solo un factor GB para esta situación. Para el nudo superior, no el GB. Esto sería para el nudo superior. Y el GB se calcula como la sumatoria de las inercias de la columna entre su longitud, entre la sumatoria de las inercias de las vigas, la longitud de la viga, entre la longitud de la viga, que llegan a este nudo, ¿no? Entonces, a este nudo, ¿ya? Solo tenemos una columna que llega, digámoslo así, por aquí abajo. Aquí arriba no hay columnas, ¿ok? Entonces, la sumatoria de arriba sería solo de un elemento. Sería entonces el momento de inercia de la columna, 500, entre la longitud de la columna, 15. ¿Ok? Y 567, perdón. 567. ¿Okay? Es este momento de inercia. Entre la sumatoria de las vigas que llegan a este nudo. Entonces sería esta primera viga, la que su momento de inercia vale 400, entre la longitud de esa viga, la luz de esa viga, 15, más la inercia de la otra viga, de la viga, llamémosle 2, que es 500 entre la longitud ahora de esta viga, 20. Y haciendo esa operación nos da que ese valor de G es de 0.73. ¿Ok? Entonces ya tenemos un GA y un GB. Vamos a suponer que esto, o vamos a definir que esto es un marco abriostrado, que no tiene grandes desplazamientos laterales, ¿no? Seguramente esta columna pertenece a algún marco
llamémosle así, digamos que sea algo así el marco, y que esta columna es esta del centro, y que entonces el marco es abiertado. Eso es lo que quiere decir, o tiene un muro o tiene unas diagonales acá, ¿no? unos abiostres, para evitar el desplazamiento lateral. ¿Ok? Entonces, con este valor de G y de 0.73, vamos al nomograma de marcos abiostrados y marcamos estos dos puntos. El valor de 10 por acá, ¿verdad? Digamos el primer G que estaría acá, y el valor de, ¿cuánto calculé? 0.73. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como por acá sería, ¿verdad? Aproximadamente el otro valor de G. Y entonces simplemente trazamos una línea recta, ¿no? Por acá, ¿ok? Y el valor, el punto donde cruza el eje central, ese sería el valor de K. Entonces aquí hay punto 8, aquí hay punto 9. Entonces yo podría leer ahí con alguna precisión que K es cercano punto 80, digamos a punto 83, por ahí, ¿verdad? Y entonces ese sería el valor de K para el diseño de esta columna. Hicimos del gráfico, obtenemos que K vale 0.83. Y este es el valor entonces que utilizaría para diseñar esa columna ya de una manera más precisa. Así de sencillo sería, digamos, la determinación de ese valor para esa columna. Eso para un ejemplo de una columna de un primer nivel. Si el marco nuestro es de varios niveles, digámoslo así, de varios niveles, tal como este que trato de dibujar, ¿no? ¿Ok? Y entonces yo quiero determinar el K para esta columna, ¿ok? Entonces determino un valor de G para el nudo inferior, ¿verdad? Y un valor de GB para el nudo superior. Y de nuevo utilizaría el gráfico. En el caso de GA, utilizaría la sumatoria de esta columna con esta otra columna entre la división de, o entre la inercia, la rigidez de esta viga, ¿no? Y la rigidez de esta viga. Todas las vigas y columnas que llegan a este nudo. Y para determinar el valor de GB, de nuevo calcularía un G aquí en este nudo superior, considerando la rigidez de esta columna, la rigidez de esta otra columna, dividido entre la rigidez, la suma de la rigidez de esta viga y la otra viga. Y con eso determinaría el valor de GA y GB. Y de nuevo, entonces, entro al gráfico, GA por aquí, GB por acá, ¿no? En el centro la escala de K, trazo los puntos que corresponden, ¿no? Y determino el valor acá de K. Así de sencillo sería el procedimiento. Y eso lo haría para de todas las columnas que tenga que diseñar. ¿Está bien? ¿Está Sí, aquí? profe. Sí, Oh, sí está claro. bien. Pasemos a otro tema. Mencionamos por ahí, en la lección pasada, dijimos la resistencia de columnas, ¿no? Dijimos básicamente la resistencia de las columnas viene dado por una curva que más o menos tiene esta forma, ¿verdad? Donde por aquí es pandeo, básicamente, y por aquí es, digamos, fluencia, ¿no? Otros lo ponen como pandeo inelástico, ¿no? Pero no es más que fluencia.
y entonces calculábamos un factor acá de 471 raíz de E entre FY, ¿no? Y dijimos, bueno, en este lado, dependiendo de este valor, si estamos a la derecha, entonces el esfuerzo crítico acá era de 0.877 esfuerzo de Euler. Y si estamos de este lado, entonces la resistencia a mi columna era 0.65, 8 por FY entre FE, todo multiplicado por el esfuerzo de influencia. Y básicamente, con estos esfuerzos, después yo calculo la capacidad de mi columna como el esfuerzo crítico por el área bruta. Y si quiero cargas últimas, la multiplico por un phi, ¿no? Sí, simplemente la capacidad última sería un phi por la capacidad nominal de esa columna. ¿Ok? Esto, en general, esto es la resistencia de nuestras columnas, sí y solo si no fallan por otra cosa, ¿verdad? Si no se presenta antes otro tipo de falla. ¿Y qué otro tipo de fallas se pueden presentar? Bueno, hay que pensar que nuestros elementos son elementos ciertamente de acero, pero en general son elementos muy delgados, o sea, casi que son láminas. Estamos hablando de espesores pequeños, 1 centímetro, centímetro y medio a lo sumo. No, son espesores delgados y son elementos que están a compresión. Entonces, ustedes saben que un elemento muy delgado, como esta placa, ¿no? Como esta placa, sometido a compresión, entonces saben que se puede pandear fácilmente, ¿verdad? Simplemente ¿por qué? Porque son elementos demasiado delgados. ¿Ok? Entonces, estas columnas o estos elementos de estas columnas nuestras pueden sufrir este problema de pandeo que se llama pandeo local. ¿Ok? Entonces simplemente porque son elementos demasiado delgados. Podemos decir que este elemento W está conformado por, llamémosle así, un alma, que es una placa muy delgada. ¿Ok? Tengo el alma de esta columna sometido a compresión. Este sería el alma. ¿Ok? El alma. Pero también está formado por los patines. Bueno, ok, tendríamos aquí un patín. Y en el otro lado, digamos, tendríamos por acá el otro patín, así medio dibujado, ¿no? Simplemente lo que hacemos es, juntamos estos tres elementos, ¿verdad? El alma, la juntamos con los dos patines, la pegamos, la soldamos, ¿verdad? Y conformamos la sección completa, digamos, nuestra sección W. Pero entonces pensemos en que estos perfiles están conformados por tres elementos, todos sometidos a esfuerzos de compresión. ¿Verdad? Y sabemos que la resistencia a compresión de láminas muy delgadas es relativamente pocas. Entonces, tenemos el caso de que esta alma se podría pandear localmente, ¿no? O de que este patín, como en la figura, se podría pandear localmente. ¿Ok? Cuando hablo de pandeo locales, pues es un pandeo anterior al pandeo general de Euler, que puede presentarse en algunos de esos tres elementos que componen nuestro perfil, ¿verdad? Y que se presentan en un punto específico del elemento, ¿no? Estoy hablando de pandeos locales. En general nosotros hablamos, si esta es nuestra columna, ¿ok? Entonces, pandeo general, vamos a decir, pandeo general sería el pandeo que ya conocemos, que la columna se pandea toda. Pero el pandeo local es la misma columna, pero que podría sufrir, debido a que son elementos muy delgados, un pandeo en cierta zona específica
de alguno de estos elementos. ¿Ok? Si este pandeo se presenta, entonces en nuestro elemento, ya la resistencia del elemento no puede ser la que calculábamos con lo que yo les mostré anteriormente, que rige básicamente el pandeo general, sino que la resistencia de la columna es un poco menor. ¿Ok? Entonces hay que considerar ese tipo de situación. Para eso, vamos a definir, a clasificar, digamos, las secciones como secciones compactas, secciones no compactas y secciones esbeltas. ¿Ok? Pensemos que nuestro elemento tiene aquí una sección W. ¿Ok? Este es el alma y este es el patín inferior. ¿Ok? Esta sección tiene un BF, el ancho del patín, y tiene un espesor que le llamamos TF, el espesor del patín. Esta alma tiene un espesor que llamamos TW y tiene una altura que en general llamamos H. ¿Ok? En general el H no es completamente la distancia de aquí hasta acá. Pensemos que estos perfiles más bien tienen aquí un ribete, digamos, que son curvos. ¿Ok? Entonces, en general, el H se reduce un poco más, ¿no? Aquí a unos valores. Esta distancia al centroide de esta curva se llama K dest. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, la altura que se supone que hay que considerar es la altura del alma, es, digamos, esta H', un poquito menor que la distancia completa entre patines. ¿De acuerdo? Entonces, este elemento en sí va a tener, digamos, dije, se va a conformar por 3 elementos, ¿ok? 3 elementos acá. ¿Ok? 1, 2 y 3, el alma. Si ustedes lo ven por acá, entonces el alma, cuando lo solde, digamos, uno podría ver que hay, suponer que el alma aquí es empotrada, ¿no? ¿Ok? Tiene un empotramiento acá y abajo. Digamos, no tiene extremos libres, esta alma. ¿Ok? No tiene extremos libres. Los patines, digamos, yo puedo decir que este patín, la mitad del patín, de aquí a aquí, el BF, la mitad del patín está empotrado acá, ¿verdad? Y la otra mitad está empotrado en este punto central, igual para los de abajo, como si fueran empotramiento. Entonces, este patín tiene un extremo libre y el otro no. ¿Ok? Entonces, vamos a definir, digamos, elementos que vamos a llamar atiesados. ¿Ok? Y esos son elementos que no tienen extremos libres. Imagínense que son como empotramientos. ¿Ok? Que sería el caso del alma. ¿No? Y los elementos, vamos a definir un elemento no atiesado como aquellos elementos que tienen un extremo libre. Es como si fueran un voladizo, ¿no? Esta mitad del patín acá, suponiendo que está empotrada en este nudo, ¿no? Y entonces tiene este extremo empotrado, pero el otro extremo lo tiene libre. Estas serían las alas. Entonces, un elemento, como una sección W está conformado por miembros o partes atiesadas como el alma y elementos no atiesados como los patines. ¿Ok? Con esa consideración, entonces,
para saber si un elemento se pandea localmente o no, va a depender de las relaciones ancho-espesor, ¿no? El pandeo local depende de las relaciones ancho-espesor. Digamos, BF por acá, entre el espesor del patín, ¿no? En realidad es la mitad del patín, en el sentido de que esta mitad se pandea localmente o la otra, ¿no? Relaciones dependen de las relaciones en general ancho-espesor, ¿ok? Para el alma, para el patín o ala, sería el BF entre 2TF. 2 no es porque se usa la mitad del ala, ¿no? En el sentido, o es este pedacito el que se pandea, o es este otro pedacito el que se pandea. Y para el alma, entonces, el alma la vamos a llamar que es H, y tiene un espesor W, y entonces para el alma, la relación ancho-espesor es T, H entre TW. Y entonces, si un elemento cumple, tiene suficiente espesor, tanto en el alma como en el alma, entonces decimos no se pandea. ¿Okay? Entonces, los elementos no se pandean, si cumplen con relaciones ancho-espesor. ¿Okay? ¿Cuáles son esas relaciones ancho-espesor que hay que cumplir? Bueno, vienen dadas en una tablita. Entonces, para las alas, para los perfiles W y canales, esa relación que en general se pone como B entre T, es menor, tiene que ser menor o igual a 95 veces raíz de FY. También más modernamente se usa esta relación .56 raíz de E entre FY. En realidad es el mismo valor, ¿no? Para cajas tenemos 238. Esto es para las alas. En general trabajamos con perfiles W, y entonces para todos los demás que no sean alas, como las almas, entonces la relación que hay que cumplir es de 253. Esto más modernamente se usa, es la misma ecuación, 1.49 raíz de E entre FY. Entonces, en textos más modernos se toman estos valores, en textos más viejos se usan, aparecen estos valores, pero en realidad son los mismos valores. ¿Ok? Entonces, dependiendo de si cumplen estas relaciones ancho-espesor, el alma o el patín, así las vamos a clasificar. Vamos a decir que tenemos secciones compactas si las alas están conectadas continuamente al alma y se cumplen las relaciones ancho-espesor, tanto para el alma como para el patín. ¿Okay? Entonces, una sección es compacta si el alas y las almas cumplen con esas relaciones ancho-espesor. Vamos a definir una sección no compacta como aquellas secciones o perfiles que el alma cumple, pero el alma no cumple con la relación ancho-espesor, o viceversa. El alma no cumple, pero los patines sí cumplen con esas relaciones ancho-espesor. Y vamos a decir que una sección es esbelta si ni el alma, ni las patines o alas cumplen con las relaciones ancho-espesor. Entonces, lo que hemos hablado es, digamos, de secciones compactas que cumplan con relaciones ancho-espesor. Entonces, si la sección es compacta, la capacidad de nuestra columna es la que yo les he presentado anteriormente.
Si la sección es compacta y la sección es esbelta, la capacidad se reduce. Es menor a la que uno puede calcular con las ecuaciones que he mostrado anteriormente. ¿Okay? Nosotros vamos a trabajar principalmente con secciones compactas, ¿no? Las secciones no compactas, las secciones esbeltas, las vamos a dejar ahí nada más sabiendo de que tienen una capacidad menor. Obviamente hay fórmulas, métodos para calcular esta capacidad, pero nosotros trabajamos solo con secciones compactas. ¿Ok? Entonces, para poder utilizar las ecuaciones que yo les mencioné, el gráfico que mencioné anteriormente, bueno, ya no veo dónde lo escribí, entonces tenemos que comprobar que si la sección es compacta. Si no es compacta, entonces esto ya no nos sirve. ¿Ok? O tenemos que reducir esa capacidad. ¿Ok? Entonces, sencillamente, comprobación. Hagamos una comprobación para una sección W 12 por 65. A ver si es compacta o no. ¿Ven? Esta sección 12 por 65 tiene, bueno, esta forma ya todos la conocen. ¿Ok? Entonces, el BF acá, esto mide 12. Este valor de acá, de las tablas, lo tengo 12.1 pulgadas. Este espesor es de 0.60, 65, y el espesor del alma es de 0.39. Esto es TF. Esto es TF. Esto es TW, perdón. TW, esto es BF. Y esto es el HW, el H del alma. Dijimos que para el H no es esto, porque los perfiles son curvos. Entonces se usa un H reducido un poquito. ¿Ok? A un valor es acá. Y esto lo tiene uno de tabla. Este valor se llama KDES. ¿Ok? Y en este caso, de la tabla uno lee que es 1.20 pulgadas. ¿Ok? 1.20 pulgadas. Entonces, comprobemos si esta sección para acero con FY igual 50 es compacta o no compacta. ¿Ok? Entonces, para las alas o patines, el BF entre el 2TF sería igual a 12 entre 2 por 0.605, y esto tiene que ser menor o igual a 95 según la tabla entre raíz de FY. Y entonces esto nos da este valor de 0.92. Esto pongámoslo aquí, 95 entre raíz de 50 menor o igual a este valor, nos da 13.5. Y entonces el alma, yo aquí concluyo, el alma cumple con esta relación ancho-espesor, ¿no? Esta fórmula de 95 también pueden usar, dije, 50.56 raíz de E entre F y Y. ¿No? Al final es lo mismo. La única diferencia es que como el módulo de elasticidad en el acero no varía, es 29.000, entonces se simplifica un poco más a simplemente utilizar el FY. Eso es la diferencia con una u otra forma. Y para el alma, entonces, seguimos, hay que reducir un poco el tamaño que nos da para el alma, sería el H, que es 12.1
menos 2 veces K, y K era 1,20. Esto es K. Entre el espesor de 0.39 y este valor nos da 24.88. Y esto tiene que ser, según los valores de la tabla, menores o iguales a 253 raíz de FY. Okay. Este FY de nuevo es 50. Este valor nos da 35.88. Y de nuevo, entonces yo puedo concluir que el ALMA cumple con relaciones ancho-espesor, y por lo tanto, entonces, la sección es compacta. Si la sección es compacta, entonces la resistencia de ella es la que yo les he presentado anteriormente, ¿no? Que la podemos estimar. Calculemos la resistencia de esa sección de W1265, que ya comprobé que es compacta, y de tablas, entonces yo tengo que el área bruta es de 19.1, el radio de giro en X es de 528 y el radio de giro en Y es de 302. ¿Ok? Eso lo tengo de tabla. Estos son pulgadas cuadradas, pulgadas y pulgadas. Entonces, lo primero que hacemos es calcular las relaciones ancho y la relación de esbeltez. Los KL entre, utilicemos aquí K igual 1, ¿verdad? Como si fuera una columna articulada. Entonces sería 1 por, dije que L eran 20 pies. Entonces sería 20 pies por 12. Esto es de pies a pulgadas. ¿Ok? Entre el radio de giro, 528. Y para el otro eje, el KL entre EBY, esto es 1 por 20 por 12 de nuevo, para pies a pulgadas, entre el radio de giro en Y, que es 1302. Y esto me da acá, en X me da 45.5 y en el eje Y 79.5. Entonces yo sé que la columna se va a pandear por el eje Y. Este valor es el que dice, ¿no? Y entonces tenemos que ver que 79.5 sea menor o igual al límite definido 4.71, módulo de elasticidad entre FY, ok, 79.5 es menor que este valor 113, ok, y entonces yo sé que la resistencia de mi columna, con esto la resistencia de la columna sería la ecuación .658 FY entre FE por el esfuerzo de fluencia. Como es menor la relación del vector, entonces el esfuerzo crítico viene dado por la ecuación de .65. Hay que calcular primero el esfuerzo de Euler. Euler es sencillo, es pi módulo de elasticidad 29.000 entre KL, entre la relación de esbeltez 79.5. ¿Ok? Y este valor me dio 45.3. Y entonces, ahora sí puedo calcular mi esfuerzo crítico. Sería 0.65 elevado a la FY, que es 50, entre Euler 45.3, multiplicado por el esfuerzo de fluencia. Y este valor, esfuerzo crítico, da 31.5 KSI. Esto también
también tiene KSI. Entonces ya tengo el esfuerzo crítico, yo sé que la capacidad nominal de mi columna sería su área bruta por el esfuerzo crítico, ¿no? Y que la carga última también sería la carga nominal por un factor phi por PM. Y entonces sencillamente mi capacidad última o la capacidad de esa columna sería phi es 0.9, el factor de resistencia es 0.9 por el área bruta 19.1 por el esfuerzo crítico que acaba de calcular 31.5 y esto me da que la columna tiene una capacidad a compresión de 542 kilopounds y esta sería la resistencia entonces de esa columna.